Bueno, yo pensé, el pastor dice que iba a empezar, espérame un poquito. Y si voy a empezar, te estoy escuchando, tranquila, no se desespere, Ah, ya. Hola, hermano tranquila. Pedro Núñez, Reci- Te dije que sí. hermana Sara, bienvenidos. Ya está. Un cordial saludo, queridos hermanos. Es un gusto tenerles aquí en nuestro Instituto Teológico Interdenominacional de la Patagonia, más conocido como ITIP. Es una alegría poder compartir este seminario intensivo durante este mes de junio. Ya durante las clases nos vamos a ir conociendo, presentándose, cada profesor lo va a hacer, pero estaré esta tarde ahí con usted acompañándole para ir conociendo a cada uno de ustedes. Dar gracias por mi hermano Pedro, por su esposa Berenice, por conocerles y por conocer también este ministerio Miden, que están comprometidos con las misiones y con tareas. Así que donde quiera que estén, Dios les bendiga. Gracias, Vamos a pastor. orar y vamos a dar comienzo a este tiempo de clases. Padre, en el nombre de Jesucristo, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir junto a nuestros hermanos. Sin lugar a duda, es un tiempo precioso en que, Señor, tú, Señor, nos ministras, tú nos visitas y tú eres con cada uno de nosotros en esta hora. Yo te pido que tú bendigas a nuestra profesora Nelly Vidal, quien compartirá esta clase de adolescentes, que tú la dirijas con tu Santo Espíritu, que tu gracia, Señor, sea sobre su vida y todo aquello que tú has puesto en su mente, en su corazón, Señor, sea guiado por ti. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, como aquellos también que se han de conectar durante la clase, Señor. Pedimos que tu bendición esté en los diferentes lugares donde están mis hermanos, especialmente por el internet, para que esté estable durante este tiempo de clase, Señor. Oramos por lo que no podrán asistir, Señor. Pedimos tu bendición para ellos. Y al comenzar este curso lo hacemos con mucha expectativa, con mucho gozo, con mucha alegría, Señor. Solamente pedirte que tú nos guíes y tú nos dirijas en todo lo que haremos a partir de hoy día. Muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Voy a dejar con usted entonces a la profesora, nuestra pastora Nelly Vidal Obando. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, consiervas y consiervos, amada hermana, Sarita, Jeremías, hermano Pedro Núñez, hermano Pedro Ríos. Bueno, esperamos que se vayan conectando los demás que se inscribieron. Y quiero comenzar este estudio leyendo la palabra del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23. La Reina Valera dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice así, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. Amén. Quise comenzar con ese texto, amados hermanos, porque nosotros somos un ser integral, ¿cierto? Como hijos de Dios, a veces le damos, ¿cómo se llama? Un énfasis bastante grande a lo espiritual, y eso está bueno, eso no está malo, así tiene que ser, porque, ¿cierto? La palabra de Dios dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Entonces, siempre las cosas espirituales, porque está Dios en el primer lugar, y eso está bien. Pero, pero, Dios no nos hizo solo un ser espiritual, Dios nos hizo un ser integral, o sea, tenemos intelecto, ¿qué más tenemos? Tenemos emociones,
tenemos, ¿cierto?, un aspecto físico, el cuerpo, somos también personas sociales, abarca muchas cosas. Entonces, tenemos que conocernos nosotros y tenemos que conocer las personas. eh, Cuando tenemos una familia, tenemos que conocer nuestros hijos, cómo son ellos como personas, ¿verdad? Para una vez que yo conozco por las transiciones que ellos pasan, los puedo ayudar de mejor manera. Cómo son en cada área de su vida. Y como padres y como líderes cristianos necesitamos conocer a aquellos a quienes Dios ha puesto a nuestro alrededor para, cierto, pastorearlos, para ministrarlos, para ayudarles como padres a crecer en la gracia, el conocimiento de Dios y que ellos aprendan a tener el enfoque correcto en esta vida. Bueno, con eso quise comenzar haciendo hincapié que somos un ser integral y cuando predicamos y enseñamos tenemos que siempre tratar de que la enseñanza llegue a cada área de nuestra vida, porque si nuestras emociones están dañadas, nuestras emociones están enfermas, también se va a afectar nuestra área espiritual. Si nuestro cuerpo está enfermo, todo lo demás también se va a dañar. Somos un ser integral. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Son 2 horas intensivas. Y como es intensivo, voy a tener que hablar todo el tiempo yo. Disculpen, pero porque quiero entregar lo máximo, el máximo de información. Si hubiera preguntas, les ruego que después las hagan, ¿cierto? Al chat, o sea, al WhatsApp. Y yo les voy a entregar, voy a poner un PowerPoint, pero también voy a entregar el material al final de la clase. Eso lo hago siempre con todos mis alumnos. ¿Por qué? Esa es una táctica, porque si yo les doy antes el material, algunos están muy pendientes del material y me gusta que sigan, ¿cierto?, en la clase y se los entrego cuando termina la clase, va a ir el material completo para ustedes. Y este material tiene como, ¿cuántas hojas? Salieron harto de esta primera clase, como 18 hojas tiene este material. Así que vamos a ir rápidamente a ver, ¿cierto?, la primera parte de este estudio tan maravilloso, conociendo a nuestros adolescentes. Primero, vamos a ver los cambios de nuestros adolescentes, los cambios por los que ellos pasan. Durante la adolescencia, todos los seres humanos, ¿cierto? Todos pasamos por la adolescencia y empezamos nosotros a definir una identidad que es única e independiente, una identidad única e independiente de nuestros gestores, es decir, de nuestros padres. O si no están los padres presentes, de las personas que fueron nuestros primeros referentes, ¿ya? La identidad se convirtió en el objetivo del desarrollo, ¿ya? Cuerpo, intelecto, la psique, nuestras emociones, nuestra experiencia, las acciones, nuestras reacciones, nuestras relaciones y un sentido de trascendencia son la avenida, ¿verdad? Por donde transitamos, donde corre la maduración hacia la meta de definir a un individuo independiente. Entonces, miren qué importante, nuestro cuerpo, nuestro intelecto, nuestra psique, nuestras emociones, la experiencia que voy teniendo en la vida, mis acciones y también mis reacciones. Hay una diferencia entre mis acciones y mis reacciones. Por lo general, nosotros a veces reaccionamos a cosas que, es cierto, nos pillan de improviso, pero allí es, sobre todo nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y tengamos la templanza y tengamos la guía del Espíritu Santo para accionar y no reaccionar. ¿Qué significa accionar? Cuando nosotros estamos guiados por la palabra de Dios, accionamos, respondemos de acuerdo
como el Señor nos ha enseñado a guiarnos por la vida. Pero cuando la palabra de Dios no está ahí como la base de mi vida, en todos los aspectos de mi ser, reaccionamos. ¿Y cómo reaccionamos? Con aquello que tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede accionar de lo que no tiene. Entonces, qué importante es que vayamos pensando, ahora que vamos a interiorizarnos, ¿cierto?, cómo son nuestros adolescentes y jóvenes. Qué importante es pensar que aquellas experiencias que yo viví a lo mejor, ¿cierto?, en mi niñez, en mi adolescencia y parte de mi juventud, que a lo mejor no fueron tan alegres y que no nos gusta a veces recordar. No tiene por qué ser así con nuestros hijos, con, ¿cierto?, nuestros jóvenes a los cuales ministramos en nuestra iglesia. Y así como el Señor vino a nosotros, nos presentó su amor, nos hizo su hijo y nos ha sanado de tantas heridas y nos ha enseñado con su palabra a ser un papá, a ser una mamá em, presente, y también una mamá y un papá que modelen lo que ellos han aprendido de la palabra y modelen a Cristo. Vamos a ver cómo los jóvenes hoy día se fijan mucho, ellos son muy perceptivos y se fijan mucho cuando alguien es una persona honesta, ¿cierto? Y es congruente entre lo que dice, lo que hace. Bueno, como dije, todo esto que yo le nombré, cuerpo, psique, emoción, experiencia, acciones, reacciones, relaciones, sentido de trascendencia, son las avenidas por las que corre la maduración hacia la meta de definir a un individuo independiente. Y voy a compartir pantalla para que vayamos viendo. Yo voy a sacar acá. Aquí. Bien. ¿Lo ven? Sí, se ve Ya. excelente. Gracias, mi hermano Pedro. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Dijimos que vamos a ver los cambios del adolescente. Ya, la adolescencia y la juventud son una avenida de transición que va desde la niñez a la edad adulta, ¿ya? Y esta avenida tiene 5 carriles principales: físico, intelectual, emocional, social, espiritual. Y en el intelectual yo agregaría psíquico también, porque la psique, ¿cierto?, tiene que ver con lo que pensamos, pero también la psique tiene que ver con lo que sentimos. Así que está entre estas dos cosas. Psique. Los padres, mire qué importante esto, amados. Los padres que desean desarrollar una paternidad juvenil, afectiva y efectiva, y nosotros los líderes cristianos que deseamos desarrollar una pastoral juvenil de impacto, ambos referentes, ¿cierto? Referente paterno y pastoral, ambos somos el medio para llevar a los jóvenes y adolescentes a la madurez en Cristo. Ambos somos llamados, ¿cierto? Los padres, tanto como los líderes, en este caso los pastores y todo líder que trabaja con la juventud. Bueno, en el ámbito pastoral siempre me ha gustado que cuando se empieza un trabajo con la juventud, hacer un trabajo paralelo con los padres. No solamente trabajar con los jóvenes, sino hacer un trabajo paralelo después con los padres. Es menester que tanto los padres como los líderes de los adolescentes se detengan a considerar las características y necesidades propias de la edad. Es necesario que nos detengamos
Y gracias a Dios, porque ustedes que están acá hoy se han detenido por amor a sus hijos, por amor, ¿cierto?, a nuestros adolescentes y jóvenes que tenemos para ministrar, nos hemos detenido para considerar estas características y necesidades por las que pasan nuestros adolescentes. Eh, primera, primer carril, ¿cierto? El primer carril por lo que vamos a ver. Bueno, en cada uno de los 5 carriles que he mencionado, hay factores propios de esa etapa que son muy importantes para empezar a entender a nuestros adolescentes y jóvenes. Y también empezar a evaluar las mejores maneras como padres y como líderes, las mejores maneras de acompañar. En lo físico, rápidamente vamos a decir que el hipotálamo envía mensajes a la glándula pituitaria a activar las glándulas suprarrenales y a las gónadas, ovarios y testículos. Esto no lo vamos a ahondar porque tendríamos que ahondar bastante, pero va a quedar ahí como información. En lo físico, ¿cierto? Se despiertan los órganos genitales. Las hormonas procedentes del cerebro son las que desencadenan el inicio de la pubertad. El inicio de la pubertad. ¿Cuándo empieza la pubertad? La mayoría de las niñas inician la pubertad cuando tienen entre 8 y 13 años y la mayoría de los niños la inician de los 9 a los 14 años, pero también se considera normal iniciarla un poco antes o un poco después. ¿Cómo empieza la pubertad? Bueno, dijimos que las hormonas que proceden del cerebro son las que desencadenan el inicio de la pubertad. Las hormonas son mensajeras químicas que le indican al cuerpo lo que debe hacer. Mandan información, ¿cierto? A cierta edad, ya dijimos, las niñas y los niños varía en uno o 2 años, y allí este es como un reloj biológico con el cual Dios nos ha hecho. Y allí manda los mensajes y es el momento del de despertar de los órganos genitales. Eh, Hay otras hormonas también en la pubertad que proceden de las glándulas suprarrenales y un par de glándulas que residen en la parte arriba de los riñones. Y estas hormonas conducen al crecimiento del vello púbico axilar, la aparición del olor corporal y el desarrollo del acné. Los signos más evidentes de cuando los niños y las niñas se convierten en adolescentes son los cambios corporales asociados a la pubertad. Y un poquito más voy a decir con respecto a esto, porque me quiero centrar más en otros puntos más que en lo físico. Bueno, decir nomás que en las niñas la pubertad termina fisiológicamente con la menarquia. ¿Qué es la menarquia? Su primera menstruación. Es decir, antes que llegue su primera menstruación en las niñas, ya ha habido, cierto, 2 años antes, la aparición de estos signos, ¿verdad? Crecimiento de las mamas, ensanchamiento de las caderas, cambios en la vagina, el útero, los ovarios, inicio de la menstruación y la fertilidad, cambio en la forma pélvica, aumento de estatura, también olor corporal, cambios de piel y acné. Y en los niños, ¿qué pasa con los jóvenes, cierto? Los niños. La primera eyaculación consciente es un signo considerado como paralelo a la aparición de la menarquia en las chicas. O sea, es como la primera menstruación de las chicas en los niños, ¿verdad? La eyaculación consciente, la primera. Y es la que simbólicamente finaliza
el proceso de pubertad. O sea, el cuerpo ya, ¿cierto? Está allí preparado para comenzar ya en su maduración, podríamos decir, en sus órganos genitales, en sus órganos sexuales para la reproducción. Bueno, tanto en las niñas como en los niños los cambios hormonales pueden desencadenar acné. ¿Y por qué lo digo? El acné puede llevar a una baja autoestima en el adolescente. Es algo que uno dice, pero ¿cómo? Son unas ronchitas. Pero no, para los jóvenes, para los adolescentes, puede ser una baja de autoestima. Y por eso es que como papás tenemos que preocuparnos de llevarlo al médico, de que tenga tratamiento, porque eso le puede reflejar molestia y baja autoestima. Bueno, no voy a leer los cambios físicos de los hombres porque va a quedar ahí con su material. Eh, Vamos a ver el aspecto intelectual. En el aspecto intelectual de nuestros adolescentes empieza la aparición del pensamiento abstracto. Empiezan a emplear ideas en lugar de limitarse a manipular objetos. En el desarrollo de este carril se inicia entonces la aparición de los pensamientos abstractos. Emplean ideas, ¿cierto? Ya tienen sus pensamientos y en esta área va muy de la mano con todo lo emocional, debido a que el pensamiento abstracto está caracterizado por la reflexión de sus propias emociones y tiene sus propios señales y facetas. Este pensamiento abstracto de nuestros jóvenes es la posibilidad de reflexionar de cosas inmateriales. Cuando eran niños, convivían primordialmente con lo que veían, con lo que tocaban, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con sus cinco sentidos. Pero ahora que son adolescentes ya van mucho más allá. Ellos empiezan a cuestionar acerca del mundo que no ven, acerca de las ideas, los pensamientos. Empiezan los adolescentes a cuestionar. En el intelecto es donde se fundan las conclusiones fundamentales que van a regir el accionar de nuestros jóvenes. En el intelecto. De ahí la importancia que nosotros como padres y también como líderes tengamos intencionalmente programas, ¿cierto?, donde los jóvenes puedan tener acceso a la palabra de Dios y donde ellos hagan de la palabra de Dios su regla, su fuente elemental para su vida. Porque, como dije, en el intelecto es donde ellos van a fundar sus conclusiones, sus fundamentos, que le van a regir su accionar. Y no solamente en la adolescencia, sino para toda la vida. Lo que sembramos en la niñez, lo que sembramos en la preadolescencia, en la adolescencia, en los jóvenes, es elemental, porque eso les va a acompañar para toda la vida. Será el fundamento en los cuales ellos van a echar mano para vivir después su vida adulta, porque están viviendo vida, ¿cierto? Si es un niño, está viviendo su vida, pero me refiero a la vida adulta, porque se va a desenvolver solo, ya sus alas, ¿cierto? Volaron, van a tener su familia, tiene sus proyectos, entonces van a echar mano de la base que tuvo en sus primeros años. Algunos denominan este carril como el área cognitiva. Los adolescentes sanos se mostrarán curiosos,
inventivos y abiertos a nuevas ideas. Harán muchas preguntas. La posibilidad de reflexionar en abstracto, sumada a la de no tener fuertes juicios basados en la experiencia, es la fórmula justa para una edad que aventura, ¿cierto? Es una aventura intelectual. Por eso es que se conoce a los adolescentes como dispuestos a soñar y a la vez los conocemos como los criticones. Dos características que a los líderes muchas veces no nos gusta, ¿cierto? Y a los padres tampoco, pero que es necesario y es parte de su desarrollo, que ellos cuestionen las cosas, que critiquen los que no le parecen bien. Entonces, los adultos a veces no nos gusta que nos lleven la contra, pero es necesario que ellos pasen por eso, porque ellos están formando su identidad, se están formando en cada área de su vida. Es que para el desarrollo intelectual, el adolescente es necesario su pensamiento crítico, esa tendencia que tiene la mayoría de los adolescentes. Digo la mayoría porque lamentablemente no todos tienen un pensamiento crítico, porque a no todos se les ha dejado esa posibilidad de expresarse, según cierto como hayan sido criados en la cuna familiar. A veces se les ha hecho callar, a veces se les ha hecho guardar sus emociones. Entonces, un niño que se les ha hecho callar, un niño que le dice tú te callas y tú escuchas, o tú no lloras. Por ejemplo, antiguamente se les decía mucho a los varones, los hombres no lloran, se tenía que guardarse sus emociones. Esas cosas entonces vemos que no son correctas, porque ellos tienen emociones, necesitan exteriorizar, necesitan sacar. Y nuestros adolescentes necesitan tener ese pensamiento crítico, esa tendencia que tiene, dijimos, la mayoría de nuestros adolescentes y que lamentablemente no la pueden desarrollar todos porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. La argumentación del adolescente, tan temida por el adulto, no es ni más ni menos que el pensamiento crítico en desarrollo. Eso que tanto tememos los padres y los líderes, cuando nuestros jóvenes adolescentes, cierto, argumentan. Eso es un pensamiento crítico en desarrollo. Tenemos que dejarle a ellos que pregunten. Tenemos que escuchar sus dudas, no cuestionar sus dudas, no retarlo porque tengan dudas que a uno le parece descabelladas. No, hay que responderle sus dudas, porque están, ¿cierto?, en un franco desarrollo en el aspecto intelectual. Necesitan respuestas y necesitan respuestas quizás no de las que a mí se me ocurra o con las que a mí me criaron, sino que nosotros, si queremos ser padres, que nuestros hijos realmente se crezcan sanos en todo sentido de la palabra, integralmente hablando, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a ir a las plantas del Señor. Y si hay algo que sanar en nosotros, vamos a pedirle a Dios que nos sane. Vamos a pedirle a Dios que nos hable por su palabra. Nosotros vamos a ser obedientes porque vemos que detrás de nosotros viene una generación que está siguiendo nuestros pasos. Y nosotros estamos modelando más que por las palabras, con nuestras acciones, con nuestras acciones. Nadie más que los adolescentes y los jóvenes. Ellos tienen esto de tus palabras no me dejan, no, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Tus acciones no me dejan escuchar tus palabras.
Entonces, como padres tenemos una gran responsabilidad y también como líderes. Nos están observando. Quieren modelos, pero quieren modelos auténticos. Los adolescentes tienen mucho respeto a la verdad. Miren qué hermoso. Nosotros pensamos porque la sociedad los tilda de una forma, pero los adolescentes tienen respeto por la verdad, tienen respeto por las personas que son creíbles y la verdad y bien motivados por la búsqueda de la misma. Es toda una aventura para ellos. Si ellos tienen buenos modelos, padres y líderes, modelos creíbles, modelos que realmente se dejen llevar por la palabra del Señor, que es su brújula, su guía. Eh, ellos se van a dar cuenta y ellos van a tener respeto a la verdad que nosotros enseñamos y se van a motivar a buscar esta verdad. Y para ellos será toda una aventura ser como su padre, su madre, ser como su líder, su pastor o el líder de jóvenes, porque los encuentran creíbles, ¿cierto? Son creíbles. Son dignos de imitar, son dignos de imitar. Y es aquí donde tenemos que desafiar a los adolescentes, a desafiarlos, porque a veces quizás podemos decir, bueno, nosotros no le vamos a obligar a nuestros adolescentes a que busquen a Dios, a que asistan a la iglesia o vayan a la reunión de jóvenes, no le vamos a obligar. Por supuesto que no, pero sí como padres tenemos que ser intencionales y no pasivos. Nosotros tenemos la verdad, ya somos personas adultas, ya pasamos por la etapa donde están nuestros hijos pasando y, y ellos necesitan que los padres seamos intencionales en desafiarles, en desafiarles con verdades importantes. Y en este estudio, cierto que es así intensivo, está muy comprimido, queremos dejar el gustito a que nos interioricemos quiénes son nuestros adolescentes, cómo llegar a ellos, en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual, cómo llegar a ellos, cómo, cómo hacerles sentir que le amamos y que vamos caminando en el proceso en el cual ellos están. Adquirir conocimientos, elaborar juicios de valor, la formación de conductas morales, la evaluación ética, son todos aspectos del desarrollo intelectual, que aunque relacionados con las otras áreas, se basan en la posibilidad de razonar y sus amigos, también, ¿cierto? Es algo importante que los líderes faciliten ese desarrollo. Tipos de conocimiento cognitivo a través de los años. A ver, bueno, eso ya lo dije, el pensamiento crítico. Bueno, pero vamos a seguir con el pensamiento crítico. Vamos a ver rápidamente algunos tipos de conocimiento cognitivo a través de los años. Un niño, ¿cierto? En la adolescencia temprana utiliza más el pensamiento complejo enfocado en la toma personal de decisiones, tanto en la escuela como en el hogar. Empieza a mostrar el uso de operaciones lógicas escolares. Comienza a cuestionar la autoridad y las normas sociales. Estoy hablando de un niño en la adolescencia temprana. Comienza a cuestionar la autoridad y las normas sociales. Comienza a formar y hablar con sus propios pensamientos y su punto de vista sobre una variedad de temas. Es probable que usted escuche a su hijo hablar sobre cuáles deportes o grupos prefiere, qué tipo de apariencia personal le parece atractiva y qué reglas de los padres le parece que deben de cambiarse. Entonces, como padres,
uno no debería tomarlo esto como algo personal contra nosotros como padres, sino que como están en una construcción, ¿cierto? Una construcción intelectual, están también, ¿cierto?, construyendo su identidad, buscando su identidad, están aprendiendo a independizarse de los padres, porque antes cuando eran niños dependían todo de papá y mamá, ahora están aprendiendo a independizar. Entonces están empezando a mostrar esta independencia. ¿Qué pasa con un joven a la mitad de la adolescencia? Tiene algo de experiencia en utilizar procesos de pensamientos más complejos y expande su pensamiento para incluir inquietudes más filosóficas y futuristas. Suele cuestionar de manera más extensiva. Empieza a analizar las cosas de forma más compleja. Piensa acerca de cómo comienza a formar su propio código de ética. Por ejemplo, ¿qué me parece a mí que es correcto? Ellos empiezan cuál es el pensamiento, ¿cierto?, de ellos en cuanto a lo que es correcto. Piensan acerca de las diferentes posibilidades y comienzan a desarrollar su propia identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? Y también comienzan a hacer sus propios planes y comienzan a pensar a largo plazo. El joven al final de la adolescencia, diríamos el joven ya mayor al final de la adolescencia, utiliza un pensamiento complejo para enfocarse en conceptos de auto centrados en la toma personal de decisiones. Tiene cada vez pensamientos acerca de conceptos globales, tales como la justicia, la historia, la política, el patriotismo. Puede debatir y desarrollar intolerancia sobre puntos de vista opuestos. Comienza a enfocarse su pensamiento sobre los roles que le surgen como un adulto en la sociedad. Bueno, ¿cómo puede promoverse un crecimiento cognitivo sano en los adolescentes? Para ayudarlos a promover un crecimiento cognitivo sano de su hijo, su adolescente, usted puede animarlo a que comparta sus ideas y pensamientos con usted, alentarlo a que piense de manera independiente y desarrolle sus propias ideas, ayudar a fijar sus metas, retarlo a que piense en sus posibilidades para el futuro, felicitarlo por decisiones bien pensadas, ayudarle a reevaluar las decisiones que no han sido tan buenas. Bien, vamos a ver el aspecto psicológico. Psicológico. El adolescente se encuentra en un cruce, ¿cierto?, con varias direcciones a seguir y siente que es su decisión y no la de los padres la que determinará su futuro. Y allí piensa en que en su identidad él se torna una persona egocéntrica, empieza con emociones contradictorias, tiene necesidad de intimidad, que lo dejen solo, que respeten su espacio, se siente incomprendido y tiene arranques de agresividad. Eh, este joven, ¿verdad?, adolescente, se siente indestructible, es decir, se siente invulnerable. ¿Qué significa eso? Esto está asociado a las conductas impulsivas que ellos tienen
y a esas conductas temerarias que no le temen, no le tienen miedo al riesgo, al riesgo, porque se sienten invulnerables, indestructibles. Y allí hay que estar con ellos, haciéndole que aterricen, ¿verdad? Somos su cable a tierra, porque ellos están aprendiendo y hay cosas que ellos todavía no las pueden captar en su sano entendimiento. Otro aspecto en cuanto a la psique del adolescente, inician el pensamiento formal para argumentar sus opiniones. Tienen ampliación del mundo, surgen los intereses propios. Necesitan el apoyo de su grupo y la importancia de la identificación con los otros. Ya están dejando, ¿verdad? Están en desarrollo de dejar de depender de los padres. ¿Y qué pasa ahora? Ahora están en otro círculo social y son sus amigos los que van a tener protagonismo en ellos. Son sus pares con los cuales él se siente comprendido, se siente identificado. Son sus pares. Y en este grupo ellos se sienten apoyados, se sienten escuchados. Y es importante este grupo para ellos. También en otro aspecto de la psique del adolescente, tienen la redefinición de su imagen corporal. Ellos van a definir la imagen que quiere presentar. Cuando eran niños, la mamá les peinaba de una forma, le ponía la ropa que le compraba y no tenían que discutir, ¿cierto? Bueno, ahora no. Ellos van a definir la imagen corporal. La culminación del proceso de separación, individualización y sustitución del vínculo de dependencia y la elaboración de una escala de valores propios. ¿Qué más pasa por la psique del adolescente? Ellos van a tener emociones contradictorias, tienen tendencia a ser temperamentales e impulsivos porque experimentan emociones opuestas. Tendrán necesidad de intimidad, precisan de su propio espacio. Es una época en la que los jóvenes aprenden a tomar sus propias decisiones. La búsqueda del nuevo yo, su identidad. El joven se centra en sí mismo. Todo gira en torno a ellos. Dijimos, tiene que ver con el egocentrismo. La incomprensión. Los adolescentes piensan que nadie les entiende. La agresividad es lo que suele preocupar más a los padres, que hay que encontrar la manera de canalizar. Es natural que tengan estos arranques de agresividad, pero los padres somos los llamados a canalizar, cierto, esta agresividad, eh, sacarlos a algún lado, a correr, a quemar energías, al campo, a gritar, ¿cierto? A que ellos puedan exteriorizar todas esas emociones que están allí guardadas. Como resultado, los cambios en la adolescencia pueden acabar con la paz de cualquier familia. La paciencia y la comprensión son herramientas fundamentales para poder ayudar a nuestros hijos a lidiar con todos los cambios psicológicos que sufren. ¿Cuándo hay que pedir una ayuda profesional? Si, si el joven presenta un periodo de tristeza más largo de lo habitual o que la melancolía ya es excesiva y no logra salir de su pieza,
encerrado allí todo el tiempo. Si observamos una preocupación obsesiva por la imagen del cuerpo, o cuando la intimidad se convierte en un aislamiento y un hermetismo, cuando su intimidad, ¿cierto?, se convierte en un aislamiento y hermetismo, cuando solamente ellos responden con monosílabas, sí, no, y no sabemos qué pasa por ello. Bueno, a esta altura quiero decir que no todos los adolescentes van a pasar por todo esto. No todos los adolescentes se les va a ver, ¿cierto? Todos estos evidencias de características. Pueden que pasen algunas, pero no todas. Y habrán algunos adolescentes que sienten que su adolescencia fue lo más, como ellos dicen, piolita, ¿cierto? Y los padres igual. Nosotros tenemos 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Y con las niñas, bueno, sí hubieron algunos rasgos que hubo que trabajar con ella, y con el niño fue diferente, ¿verdad? Fue el último, el varoncito, y allí hubo que ayudar psicológicamente porque llegó a nuestra familia a edad, yo ya tenía 39 años, entonces había harta diferencia con las hermanas. Y allí afectó en el aspecto psicológico algunas cosas que, gracias a Dios, hasta el día de hoy ha podido eso sanarse. Vamos a ver lo otro, el aspecto emocional. Importante el aspecto emocional. Alguien inmaduro buscando saber si tiene valor. Alguien inmaduro buscando saber si tiene valor. Sufre cambios extremos en sus sentimientos. Pongámoslos en los zapatos de alguien que está dejando de ser niño y alguien que no es un adulto todavía. Entonces aquí hay como una transición, hay como un dejar y un cierto tomar, dejar algo y empezar a tomar otra cosa. Inmadurez, no ha crecido, no se ha desarrollado en todas las áreas. Bueno, y este adolescente sufre cambios extremos en sus sentimientos. Entonces, como papás, como líderes, a veces tendemos a pensar, esto es algo personal conmigo como mamá y papá, o, o que falta respeto a la autoridad, y no es tan así, no es tan así. Leía años atrás, cuando pasaba estos contenidos, ¿cierto? Me acuerdo que lo leí en un libro y me hizo mucho sentido. Y ahí decía algo, decía que, ¿cierto? Los psicólogos y personas que han estudiado los comportamientos de nuestros adolescentes, eh, cuando han trabajado clínicamente con ellos, la mayoría con que ellos le han preguntado y los jóvenes han dicho que ellos quisieran que los papás le pongan límites. Ellos no quisieran que los papás lo dejen solo, que le den tanta libertad. Y ahí decía el libro, los jóvenes piden a grito que los papás estemos ahí presentes, colocando límites, ayudándoles, aunque ellos no cierren las puertas. Qué interesante lo encontré. No me puedo acordar en dónde lo leí y en qué parte lo tengo en los libros ahí, pero eso me quedó grabado porque yo dije, qué bueno haber escuchado eso, porque uno piensa que los hijos no quieren nada con nosotros,
pero en el fondo ellos están calladitos y piden a grito que papá y mamá sí pongan límites, sí les desafíen a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Seamos papás presentes, como decía delante, intencionales, intencionales, porque sus sentimientos son extremos, cambian de la noche a la mañana. Y no, a veces de un rato para otro. Emocionalmente son inseguros, tienen, son tímidos, tienen ansiedad, hostilidad, miedo, superioridad e inferioridad. Un rato se sienten súper y después se sienten inferiores. Se sienten frustrados. Por este carril los jóvenes desarrollan los sentimientos hacia Dios, hacia ellos mismos, hacia el prójimo y aprenden a lidiar con esos sentimientos. Miren qué importante. Bueno, en todas las áreas, pero en esta área emocional, ellos aprenden a cultivar esos sentimientos de amor, de obediencia, de respeto hacia Dios, hacia ellos mismos y al prójimo. Entonces, en esta etapa tan especial, ¿cómo dejarlos solos? Que ellos decidan. No, no, es un graso error no dejarlos solos. Desafiarles, como decía. Nosotros como líderes estamos desafiando a nuestros jóvenes de nuestra iglesia, empezando de a poco, de a poco. Y ellos solos van a ir buscando la verdad de Dios, el amor de Dios. Es un tiempo de hipersensibilidad y debemos ser conscientes de esto para saber cómo abordar a los jóvenes y no decepcionarnos tanto cuando nuestros jóvenes se nos van tan rápido del cielo al pozo. Tenemos que pensar eso, son hipersensibles. No son sensibles, son hipersensibles. Y debemos nosotros estar conscientes y no sufrir, ¿cierto? Y aprender cómo abordarlos a ellos, no decepcionarnos cuando vemos que un rato están arriba, la euforia, la alegría, en el cielo, tocando el cielo, y al rato abajo en el pozo, ¿cierto? De la melancolía, la tristeza, el abatimiento. Eh, en el universo interior de los jóvenes, varias necesidades emocionales cobran el estatus de urgente, urgente. Ellos necesitan sentirse amados. Ellos necesitan sentirse útiles, útiles. Y eso también nos llama a nosotros la atención como iglesia, como iglesia. Ponerlos a hacer cosas, que participen de los cultos, que se sientan que son parte de nosotros, ¿verdad? Como padres, darles responsabilidad, que se sientan útiles. Ellos necesitan sentirse atractivos, respetados, respetados. Nunca todo esto fue tan importante como en esta etapa. Sentirse amados, sentirse útiles, sentirse atractivos, respetados. Y es bueno saber que la posibilidad de satisfacer o no estas necesidades determinará los extremos emocionales de los jóvenes. Miren qué importante esto también. Si ellos no sienten, ¿cierto?, que estas necesidades son satisfechas, ¿verdad? Va a determinar los extremos emocionales de los jóvenes. Y ahí estamos nosotros los adultos, los que le amamos, los que le estamos acompañando para ayudarle a que se sientan amados, se sientan útiles, se sientan atractivos, respetados,
respetados. Y en esta edad es cuando hay que enseñarles cuánto valen para Dios, cuánto los ama Dios. Hay que enseñarles que Dios tiene planes de bien para ellos y no de mal. Y todo lo que Dios permite tiene un propósito en su vida, cosas elementales. Dice que tan extremas se tornan las emociones que ellos mismos luchan por tomar control, y en esta lucha que muchas veces, ¿cierto? Aunque no logran controlar sus emociones, aprenden a manipularla a corto plazo. Y ahí está el dilema. Cuando ellos no pueden controlar sus emociones, van a aprender a manipularla a corto plazo. Y ahí viene el placer, el deseo de consumo y cierto, sobre todo en los jóvenes que no están viviendo bajo un alero cristiano, van a ir tras las drogas, los vicios y todo esto que conlleva a sentir placer, a sentirse valorado, a sentirse amado. Lo que no encuentran en el hogar o en nuestras iglesias, ellos lo van a buscar por fuera, lamentablemente, porque hay una lucha en estas emociones y ellos no saben controlar sus emociones y al no controlarlas han aprendido a manipularlas. Estabilidad, control, aceptación y regulación son los objetivos a lograr en el desarrollo emocional de nuestros adolescentes. Por este carril los jóvenes desarrollan los sentimientos entonces hacia Dios, hacia ellos mismos y hacia el prójimo. Muy bien, pasemos a la próxima. El adolescente y el área social. Esta es el área de la interacción de los individuos con su medio, con sus pares, ¿ya? Y con aquellos que son diferentes. La niñez es una etapa de protección, donde el contacto social está delimitado por la voluntad de los padres, mientras que en la adolescencia la familia cede el poder que hasta ahora tenía a otros vínculos y medios donde los jóvenes se desenvuelven. El ser humano es un ente social, debido a que solo en un contexto puede definirse, y la juventud es la edad en que los terráqueos verdaderamente nos vamos amoldando a cómo funcionan las ciudades de este planeta. Por este carril del desarrollo se corre la carrera de la convivencia, la adaptación, y surgen las preguntas: ¿quién soy? ¿Me veo bien? ¿Quién quiero ser? ¿Qué piensan los demás de mí? La niñez, entonces, dijimos que era una etapa donde estaba bajo la protección de papá y mamá. Era el contacto social principal, pero ahora en la adolescencia ese contacto ya se ha expandido. La esfera es más grande. Los amigos, los compañeros de estudio. Eh, Dijimos de que los padres y los líderes de adolescentes no podemos olvidar que la manera en que puedan aprender a relacionarse durante esta etapa determinará mecanismos en su conducta y en sus respuestas emocionales y en su confianza para empezar nuevas relaciones
y variarlas cuando sean adultos. Como dije al principio, todo lo que sembremos en la niñez y adolescencia, lo que sembremos será la base para toda la vida, para bien o para mal. Si nosotros desperdiciamos la niñez y la adolescencia y no le llenamos con la verdad, esa verdad que decíamos que a los jóvenes les gusta, ¿verdad? Pensar, les gusta conocer, porque ellos sí piensan, sí tienen un sentido de trascendencia. Entonces no podemos olvidar como padres y líderes la manera en que ellos pueden aprender a relacionarse ahora, ¿cierto? A tener ciertos mecanismos de conducta. Y esos mecanismos de conducta lo tenemos en la palabra de Dios. Alguien dijo, o la gente lo repite, nadie nos enseñó a ser padres. Y yo siempre le digo a los alumnos, sí, Dios nos enseñó a ser padres. Todo lo que yo necesito para ser padre, ser madre, está aquí en la palabra de Dios. Allí está. A ser líderes también. Bueno, la autonomía y madurez es necesaria para que los individuos puedan habitar en cooperación con sus pares son las perlas que los adolescentes buscan mediante el proceso de ensayo y error con que manejan sus relaciones, ¿cierto? La autonomía y la madurez son esas perlas, pares de perlas necesarias mediante el proceso de ensayo y error con las que manejan sus relaciones. El aula, el patio, el recreo, ¿cierto? Ahí, el club, el grupo de jóvenes de la iglesia, la casa de algún amigo o la esquina de siempre. Son los escenarios donde practican su manera de relacionarse con este mundo en el que quieren encontrar su lugar. Y nosotros no quisiéramos que nuestros jóvenes practiquen la manera de relacionarse en una esquina, ¿verdad? O, o en cualquier casa o en un club. Queremos que ellos aprendan a relacionarse en el hogar, en la iglesia, con sus pares, ¿ciertos? Sus compañeros, sus pares de la iglesia. Y claro, ellos van al colegio, van a la universidad, pero si tienen una base en la iglesia y primero el hogar, porque primero es el hogar, después la iglesia. El hogar y la iglesia, entonces no van a tener problema de relacionarse después cuando vayan a la universidad, porque ya van a tener una base. Papá y mamá le han enseñado los principios básicos de la convivencia, el relacionarse. Habrá aprendido valores, principios, y también lo habrá aprendido de la iglesia y de sus pares, ¿verdad? En la iglesia. También está presión del grupo, pertenencia, vocación, ética, valores, cultura, modelos. Son todas variables por donde lo social toma su parte en la búsqueda de la identidad. Y, bueno, no sé qué hice. Espérenme, algo hice, parece. Ay, sí. Ah, espiritual. Vamos a ver el área espiritual. ¿Cristianos o ateos? Los seres humanos tenemos un área espiritual que nos fue dada por Dios desde el taller de diseño. ¿Cuál fue ese taller de diseño? Allá, ¿cierto? En el huerto del Edén.
tenemos un área espiritual. Dios nos hizo con esta área. ¿Qué sucede en esta área durante la adolescencia? Buenas noticias. Aún el adolescente que viene del círculo más agnóstico o antirreligioso se hace preguntas acerca de su trascendencia. La religiosidad y la espiritualidad para los adolescentes son recursos protectores que amortiguan los efectos adversos de los eventos vitales estresantes. Miren qué interesante. La religiosidad, la espiritualidad para los adolescentes son recursos protectores que les van a ayudar en aquellos agentes estresores, aquellas experiencias que le van a hacer sufrir. Qué hermoso que si uno ayuda a un joven a buscar su identidad en Cristo, a buscar este sentido de trascendencia, ellos van a aprender y se van a comprometer y van a dejar que su vida sea regida por la palabra de Dios, por Dios. Deseamos acá entonces. Sin embargo, este declive no es universal, porque vemos acá, dice que a pesar que este papel positivo de la religiosidad y la espiritualidad, los investigadores han descubierto que con el tiempo las creencias y la participación de los adolescentes en la actividad religiosa disminuyen con el tiempo. Cuando se ha descuidado, ¿cierto?, el acompañarles, el estar allí con ellos y cuando a veces en nuestro trabajo espiritual ha sido un poco superficial y no profundo. Entonces está la tendencia a que ellos puedan disminuir también su amor, su pasión y esta actividad espiritual disminuye. Pero sin embargo, este declive no es universal, lo que sugiere diferencias grupales, distintivas entre los individuos de este grupo de edad y que tienen implicaciones para su bienestar. Durante la adolescencia, los adolescentes tienden a participar en exploraciones espirituales y a hacer compromisos que tienen implicancia duradera a lo largo de toda su vida. ¿Sí? La adolescencia temprana, ¿cierto? La adolescencia temprana, donde hay conversiones de los a veces 9, 10, 11, 12 años. Y acá dice, durante la adolescencia, los adolescentes tienden a participar en exploraciones espirituales y a hacer compromisos que tienen implicancias duraderas a lo largo de la vida. Preguntaba el otro día, cuando teníamos el encuentro de nuestros jóvenes, a, a los hermanos que nos están ayudando, ¿a qué edad se convirtieron? Y la mayoría de ellos se convirtieron a temprana edad, 11, 12 años y menos. Y yo les decía también, me convertí a los 11 años. Esa adolescencia temprana. Entonces hicimos compromisos y ese compromiso tuvo implicancia duradera hasta esta edad, ¿verdad? Por lo tanto, el periodo de la adolescencia se convierte en una etapa sensible para el desarrollo espiritual. Y aquí tenemos que aprovechar esta etapa sensible si vamos con la verdad bien planteada, la verdad, cierto, que les impacte a ellos,
de acuerdo a las necesidades que ellos están viviendo. Acuérdense que ellos están necesitando encontrar su identidad. ¿Quiénes son? ¿Cuánto valen para Dios? ¿Qué será de su futuro? Y si impactamos con la palabra de Dios, ellos van a hacer un compromiso con Dios. Y ese compromiso va a ser duradero para toda la vida. Para toda la vida. Eh, Identidad, libertad y verdad son tres palabras claves para los adolescentes. Escuchen, papás, y escuchen, hermanos líderes que van a trabajar en el campo misionero, o nosotros que estamos trabajando en la iglesia con nuestros adolescentes. Identidad, libertad y verdad son tres palabras claves para los adolescentes. Todos los que han escrito y estudiado la temática juvenil prestan atención a estos tres conceptos. Curiosamente, para algunos, los tres temas encuentran eco en la Biblia e íntimamente relacionados, al igual que en la etapa de adolescente. ¿Por qué dice curiosamente? Porque los que han escrito, ¿cierto?, que no son cristianos, en cuanto a la adolescencia, dicen que esto es conceptos claves: identidad, libertad y verdad. Entonces, por eso dice, curiosamente, se dan cuenta los cristianos que trabajan, ¿cierto?, con la adolescencia y han escrito libros también, se dan cuenta que esto es bíblico. O sea, que alguien que no es cristiano y ¿cierto?, lo escribió porque estudió a los adolescentes, no puede decir que es algo nuevo, no. Ya la Biblia nos habla de identidad, de libertad y de verdad. Tres palabras clave. No solo para adolescentes, sino para todos nosotros. Jesús le dijo a algunos judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Estaba ligando a los tres: la verdad de la nueva identidad en Cristo que obtiene el cristiano nacido de nuevo. Lo libera de las ataduras que niegan la vida espiritual y le abren la posibilidad de desarrollarse también en esta dimensión. La búsqueda de verdad es una búsqueda de Dios, porque Él es la verdad. Juan 14:6. La búsqueda de libertad que tienen los adolescentes es una búsqueda de Dios, porque Él es el Señor. Filipenses 2:11 y Primera de Timoteo 6:15. La búsqueda de identidad es una búsqueda de Dios, porque Él es el creador. Isaías 42:5. El desarrollo en cada área estimula el desarrollo de las otras áreas. Por eso los jóvenes que se desarrollan espiritualmente tienen más posibilidades de ser jóvenes sanos emocionalmente, ser agentes positivos en la convivencia social, sentirse seguros en el desarrollo de su intelecto y también encontrar equilibrio orgánico con más facilidad. Bien, y ya estamos bien en la hora. Y ahora vamos a ver la segunda parte, pero antes quiero decir algo. Eh, los jóvenes, los adolescentes, mejor dicho, en sus tres, ¿cierto?, etapas: la adolescencia temprana, la adolescencia media, la adolescencia tardía. Y dijimos, ¿cierto? ¿Saben? Ellos son, diríamos, como una etnia no alcanzada. Ellos son un grupo no alcanzado.
nosotros vemos, ¿cierto? Ay, nosotros vemos con mucho dolor cómo todos los días por televisión salen a colación delincuencia. ¿Y quiénes son los que hacen delincuencia? No son personas adultas, cada vez son más niños, adolescentes, jóvenes, cada vez son más niños. Y, y años atrás también me acuerdo que cuando entregaba educación cristiana de la adolescencia, la pastoral de la adolescencia, estoy hablando ya de, como dije, casi 20 años atrás, decía algo, unas estadísticas de un material que yo había encontrado. Y decía que lamentablemente las instituciones y las iglesias tienen programas para, cierto, los adultos. Y ahí decía de que en ese tiempo el 60%, estoy hablando de la población chilena, el 60% de la población chilena eran jóvenes, adolescentes, bajos los 21 años, 60%. No recuerdo qué año yo cité esa estadística. Y un 40% de la población chilena era arriba de 21 años. Y ahí decía, las iglesias aportan, tienen programas, tienen ministerios, ¿cierto?, donde preparan las personas para trabajar con las personas de 21 años para arriba. Y para abajo dice, el 60% es un grupo no alcanzado, 60% adolescente. ¿Y qué decir de ese 60% que a veces ni papá ni mamá conocen y están dentro de los hogares? Ese 60% que papá y mamá no sabe qué pasa por sus emociones, no sabe qué pasa, ¿cierto?, en su aspecto espiritual, en su psiqui. No, daba pena. Me acuerdo que cuando yo hacía clase, en ese tiempo, bueno, igual tenía una linda cantidad de alumnos, la mayoría eran mujeres, porque quienes se preocupan de estos temas son lamentablemente más las mujeres. Y me acuerdo de esa clase bien porque impactó tanto que algunas mamás después, al despedirse, me abrazaban y me decían, gracias, hermana Nelly, porque tengo tiempo para enmendar mi error, tengo tiempo para prepararme, estudiar y ser una mejor mamá, ser una mejor mamá. Una de ellas que se me acercó ya está en los brazos del Señor y, y otras que después con los años me decían, me sirvió mucho para poder ayudar a mis hijos en estas etapas y que mi hijo encuentre su camino. Incluye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, por eso hice esto, porque hay una necesidad grande dentro de nuestras iglesias, de nuestros ministerios. Cuando queremos trabajar, faltan obreros, falta gente preparada, porque tampoco debe estar solamente el interés, el deseo, sino que también debe haber una capacitación. ¿Por qué? Porque son almas y necesitamos saber qué pasa por ellos, qué pasa por ellos. Eh, Me acuerdo que una de las clases, antes de pasar a la segunda parte, que es la última, una de las últimas clases que tuve los días lunes con mis alumnas, les contaba la historia de, de una psiquiatra
que tiene toda su familia de psiquiatras y algunos psicólogos. Y, y dice que el papá de ella se fue a la cárcel a hacer una investigación con los reos que estaban ahí. Y, y el papá psiquiatra dice que habló con los reos y los formó. Y les dijo, un paso adelante, todos aquellos a quienes nunca papá le dijo que lo amaba. Un paso adelante, aquellos que el papá nunca les dijo lo importante que eran para ellos. Un paso adelante a los que los papás nunca pusieron reglas, nunca hubo disciplina. Y cosas así, cosas así. Un paso adelante para los que se sintieron solos. Y cada cosa que iba diciendo, iban dando un paso, un paso, un paso. Y todos dieron uno, dos, tres pasos, todos. Y la psiquiatra decía, la hija de este psiquiatra, le llegó al psiquiatra, ella decía, si los padres hoy día sintieran, sintieran este mea culpa, y más que sentir mea culpa, le pidieran a Dios que dejara tiempo para reflexionar como padres, papá, mamá. Bueno, nuestros adolescentes hoy día están pasando por cosas más complicadas porque hoy día ellos tienen acceso a tanta cosa por las redes sociales y quienes están educando a nuestros hijos son eso, las redes sociales. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces allí decimos, es el tiempo, es el tiempo. Todos los días Dios nos da nueva oportunidad. Y yo creo que los que ustedes están acá, yo sé que hay muchos de ustedes que se están preparando para ir a trabajar a misiones, ¿cierto? Y conocer a los adolescentes, por qué pasan, por qué sufren, cómo ayudarles, porque cómo podríamos llegar y decir, Dios te ama, Dios es un Dios lleno de amor, y a lo mejor es un niño que ha sido abusado por sus progenitores, un niño que nunca se ha sentido querido, un niño que ha sido, cierto, maltratado. Entonces, saber por lo que ellos pasan, por lo que sufren, para de allí, cierto, de ese sufrimiento, desde ese dolor, empezar a trabajar con ellos. Allí tenemos, cierto, eh, Dios nos da esa herramienta para trabajar con ellos. Eh, bueno, iba a hacer ese paréntesis nomás. Vamos a ver las crisis de nuestros adolescentes. ¿Por qué pasan ellos? Ellos pasan por duelos y el primer duelo es el cuerpo infantil perdido. El cuerpo infantil perdido. El duelo por el cuerpo infantil perdido tiene que ver con la imposición que viene desde lo biológico para el niño o la niña. El duelo por el cuerpo infantil perdido tiene que ver con la imposición que viene desde lo biológico para el niño o la niña. Claro, se siente que es una imposición. El reloj biológico se lo impuso. El niño y la niña no pueden hacer nada. Están cómodos siendo niños y niñas. No hay responsabilidad, dependen de papá y mamá, ¿cierto? Allí están como en una burbuja. Pero llegó el reloj biológico y ahora cambió todo. Es como una imposición. Y esta imposición les hace sentir incapaz de luchar con su nuevo cuerpo. Experimentan un sentimiento de impotencia, de rabia, por lo que están viendo florecer en su cuerpo. Se da una contradicción teniendo una mente aún infantil y un cuerpo más cercano al adulto.
Esto hace que experimenten un fenómeno llamado despersonalización, que es sentir que le han quitado su carácter o atributos personales y de paso sienten, ¿cierto?, que no tienen identidad alguna. Esta despersonalización se da en los primeros momentos del cambio corporal adolescente y puede ser transmitida desde la sustitución de objetos reales por símbolos verbales. Es decir, el niño o la niña debe abandonar objetos reales o personas reales, en este caso, como la madre de la infancia y lo que ella representa, y a su vez es reemplazado por un conjunto de símbolos que adquieren en la adolescencia, su ideología, aficiones, gustos, formas sociales con las que se compromete totalmente. Este reemplazo le ayuda a pasar por esa pérdida y elaborar su correspondiente duelo. Claro, el duelo del cuerpo infantil perdido, ese cuerpo que ya eh, no lo tiene, ese cuerpo que la mamá arrullaba, ¿cierto? Ese cuerpo que la mamá acariciaba. Por eso a veces los niños adolescentes no se dejan acariciar, no se dejan tocar. Llegan a una edad que no les gusta que lo abracen, porque hay una pugna en ellos. A ver. Segundo duelo, pérdida del rol de la infancia. Dentro del núcleo familiar, los distintos miembros tienen un lugar, una identidad, unos vínculos y unas funciones determinadas. ¿Ya? El segundo duelo, entonces, la pérdida del rol de la infancia. ¿Qué podemos decir al respecto? Particularmente los niños y las niñas poseen un lugar desde el cual sus miradas son mirados, perdón, y tratados de una manera específica, de la manera, ¿cierto? Como se mira a un niño o una niña. Y esto implica establecer relaciones nuevas. Ya no se les mira como niño y niña. Ellos saben que ya no se les mira así y tienen que empezar ahora relaciones nuevas. Abandonar la dependencia propia de la infancia y sus múltiples beneficios, así como asumir nuevas responsabilidades que antes pertenecían exclusivamente a las personas adultas. Esto implica dar paso a una nueva forma de autopercibirse, dejar la condición propia de infancia, aceptar los cambios que se van presentando y permitir la búsqueda de una nueva identidad adulta, mientras abandona la identidad infantil y cambian las formas de vincular y relacionarse y pensarse. O sea, no solo pierde su cuerpo infantil, sino que también su rol infantil. Tercer duelo, el abandono de la dependencia de los padres idealizados. La niñez, en la niñez, el padre y la madre se encuentran en un lugar especialmente relevante, de privilegio e idealizado, desde la mirada del niño y de la niña. Papá es el ídolo, ¿verdad? Es lo máximo. Mamá también. Entonces, el abandono de depender de estos padres idealizados. Sin embargo, en la adolescencia caen los papás de ese pedestal, lamentablemente.
caemos de ese pedestal, comenzando así la separación de los padres y el comienzo de la individuo, o sea, el individuo, ¿cierto? Ahora ya empieza a independizarse, la individuación. Esta situación no deja de ser un duelo o una pérdida, que él o la adolescente supera buscando el apoyo del grupo de iguales, los cuales adquieren, ¿cierto?, un papel especialmente relevante en esta etapa evolutiva. Este proceso, el cual no resulta fácil para los adultos ni para los adolescentes, debe ser apoyado y permitido por los padres y las madres con el fin de facilitar el proceso y permitir el desarrollo de la propia identidad en el adolescente. Sin embargo, este duelo no resulta fácil en esta nueva identidad. ¿Por qué? El adolescente se encuentra en una situación ambigua, desafiante hacia las figuras de apego, mientras que estas últimas deben asumir que la relación con su hijo o su hija ya no volverá a ser como antes. Uno como papá y mamá dice que rápido está creciendo, que no crezca tan rápido, ¿cierto? Porque sabemos que no volverá a ser la relación como era cuando eran pequeños. Estos tres duelos, hay otros, pero estos son los principales. Estos tres duelos, el cuerpo infantil que se pierde, el rol infantil que se pierde y el abandono de la dependencia de los padres idealizados que se pierde. Se pierde y los papás bajamos del pedestal en que nuestros hijos cuando eran niños nos tenían, porque ahora nos cuestionan, ahora nos desafían, ¿verdad? Y también nos dicen verdades, también nos dicen verdades. Bien, la segunda crisis es la confrontación generacional. ¿Qué es la confrontación generacional? La adolescencia es una etapa difícil a la que los padres e hijos se enfrentan con un abanico de sentimientos encontrados. ¿Ya? El conflicto generacional es sin duda el protagonista de muchos de los problemas con los hijos adolescentes y el desencadenante de la mayoría de los conflictos en familia durante esta etapa. Para los padres es difícil reconocer en ese adolescente respondón, ¿cierto?, que hasta hace poco era un niño cariñoso y dependiente que no podía vivir sin ellos. La comunicación ha desaparecido. La puerta de la habitación permanece cerrada casi todo el tiempo. Y su vida social se ha convertido en un misterio insondable. Tu hijo ha desaparecido tras ese montón de cambios físicos y una pantalla de rencor hermético sin motivo. Es cierto que a los padres nos cuesta trabajo ver crecer a nuestros hijos. Durante la adolescencia se produce un cambio radical para, para el que para el que no estamos preparados. Adaptarse a este ritmo vertiginoso requiere mucha empatía y hacer un poco de memoria para recordar sentimientos y situaciones de nuestra propia pubertad. También agachar la cabeza de vez en cuando y empezar a ver a sus hijos como personas adultas e independientes en crecimiento. Aunque muchos padres puedan llegar a pensarlo, el conflicto generacional no forma parte de ningún plan maquiavélico contra ellos, sino que responde a la necesidad de los jóvenes de autoafirmarse y desarrollarse como personas independientes.
Los conflictos en la familia y las discusiones forjan su carácter y moldean su personalidad. Para ellos, la adolescencia supone vivir en tierra de nadie. No son niños, pero tampoco son adultos. Aunque se ven capacitados, pocas son las decisiones importantes que puedan tomar en su vida. Y sus padres, antes infalibles, resultan cada vez menos convincentes y irrefutables. Es difícil para ellos contarte cómo se sienten y a menudo sus necesidades reales tienen poco que ver con las normas establecidas. La frustración y la rebeldía forman parte de la psicología en la adolescencia y necesitan imponer sus propias reglas para enfrentarse al futuro. Durante la adolescencia, los cambios físicos y los desórdenes hormonales generan una situación de inseguridad, confusión a la que tus hijos se enfrentan con pocas herramientas. Si tú le ayudas, es probable que vuestros conflictos en familia sean menos frecuentes. ¿Cómo enfrentarse al conflicto generacional? Enfrentarse a la adolescencia es una más de las tareas de los padres. Hacerlo con éxito dependerá en gran parte de la actitud ante el problema. Primero, ten perspectiva y no olvides tu papel. El objetivo no es convertirte en su mejor amigo, sino respetar su intimidad. Ser su referente es más importante que nunca y te dará la autoridad que necesitas para que respeten tus decisiones. Ser su referente es más importante que nunca en esta etapa de su vida. Y eso te dará la autoridad que necesitas para que respeten tus decisiones. 2. Sé firme pero no inflexible. Con los adolescentes, el yo mando no funciona. El diálogo te dará más posibilidad de éxito. Te permitirá escuchar sus necesidades y tomar decisiones más justas. 3. Ahora que ya no eres infalible, sé humilde y aprovecha la oportunidad para aprender. ¿Recuerdas cuando tus hijos eran esponjas que lo absorbían todo? Pues resulta que durante estos años han aprendido un montón de cosas y están preparados para enseñarte algunas y aprender otras juntos. 4. Es el momento de recordar que los hijos no nos pertenecen a los padres, sino que vienen a través de nosotros. Debes dejarles volar con control y respetar sus decisiones. Guiar no significa dirigir. Tómatelo con calma y ten paciencia, porque la adolescencia tiene la ventaja de desaparecer con el tiempo. Pero el rencor y los conflictos en familia pueden crear fisuras irreparables. El conflicto generacional debe ser solo un escalón más en la relación entre padres e hijos. Una dosis de comprensión acompañada de firmeza te ayudará a sobrellevar mejor los problemas con tus hijos en esta etapa. La tendencia grupal. La tendencia grupal es el último, ¿cierto? La última crisis por la que pasan los adolescentes. Como también dije en lo otro, hay más, pero estas son algunas que son principales. El grupo, ¿cierto? El grupo en la adolescencia constituye uno de los principales contextos evolutivos para los jóvenes. Influye en el desarrollo
de las competencias sociales, de la empatía, de la identidad y en la toma de decisiones. A diferencia de otros contextos sociales, como la familia o la escuela, el grupo de amigos, es un contexto voluntario. En tanto, el adolescente tiene el control en la elección de sus amistades. Las interacciones con los amigos suponen mayor tiempo en la adolescencia en comparación con las etapas previas y pueden influir en las características del adolescente a través de los procesos como el intercambio de información, el modelado y el refuerzo de normas y valores. Y eso es importante que lo destaquemos porque el adolescente, en comparación, ¿cierto?, con la etapa de la niñez, que pasaba más tiempo con papá y mamá, solamente cuando iban al colegio, en la etapa escolar, pero ahora cuando es adolescente, pasa mucho más tiempo con sus amigos, con sus pares, y esa influencia es mayor para ellos, y esa influencia para ellos de peso, porque el grupo vale, sus amigos vale para ellos, ¿ya? Vale más que lo que dice papá y mamá. Acuérdense que se están independizando. Y de aquí lo importante es que nosotros conozcamos los amigos de nuestros hijos, conozcamos las influencias y qué importante también que si son hijos de Dios, ¿por qué no invitar a los amigos de repente a la casa a hablar, cierto, de la vida, hablar de lo que creen, hablar de Dios, contar lo que nosotros como padres seguimos, como padres seguimos, porque los amigos, los compañeros, son una influencia de información, están modelando también normas, valores a nuestros hijos. La intimidad con los compañeros en el mismo momento vital resulta un apoyo esencial para hacer frente a los retos con los que se encuentran nuestros adolescentes. Esto porque ha llegado el momento, ¿cierto?, en el que no se puede o no se quiere contar con los padres. Así que buscan confidentes para un apoyo y un punto de vista más igualitario sobre su entorno y sus acontecimientos. La tendencia natural de los padres es la protección y promoción de la exploración. Sin embargo, ha llegado el momento de buscar opciones propias, experimentar, asumir riesgos, tomar decisiones de manera más independiente. Por este choque de necesidades entre padre e hijo puede aparecer conflictos y discusiones familiares, en muchos casos relacionados con las responsabilidades y autonomías de los adolescentes. ¿De qué depende la selección del grupo de amigos? La atracción interpersonal, la selección del grupo de amigos se puede ver influidas por la similaridad en las circunstancias y características personales. También la seguridad, la autoestima, el estilo del apego, el estilo parental y la calidad de las relaciones familiares juegan un papel muy significativo en la toma de decisiones, la asunción de ciertas compañías y la influencia que el adolescente permita que el entorno ejerza sobre él. Si el hijo o la hija se sienten amados, respetados, valorados, si sienten cierto que son parte importante del hogar, no van a necesitar buscar tanto esto afuera. Sí, sí van a buscar sus compañeros y todo lo que hemos dicho, porque es parte de su crecimiento.
pero si se sienten bien acogidos en el entorno familiar, bien comprendidos, amados, no van a buscar afuera lo que no encuentran en casa y van a seleccionar sus amigos de acuerdo, ¿cierto?, a esos valores, a esas bases cristianas que nosotros le hemos inculcado, más que con el precepto, con nuestro ejemplo. Acuérdense que dijimos que nuestros adolescentes siguen más nuestros ejemplos que nuestros preceptos, porque a veces nuestro precepto dice una cosa y puede que nosotros hagamos otra. Eso ellos lo rechazan de plano. Eh, para ir terminando, una creencia o actividad que constituye una parte importante de la identidad y tiene un valor personal elevado será más resistente al cambio. Por el contrario, el cambio será más probable ante aspectos que se desean asumir como propios y que exigen la modificación de aspectos personales de menor valor. De esta manera, el grupo abre al adolescente cuatro posibilidades. Refuerzo. No existe presión para el cambio. Las características y actitudes se ven reforzadas por el grupo. 2. Statu quo. No existe presión para el cambio. Aunque el adolescente esté abierto al mismo, se mantiene el statu quo de los miembros del grupo y no se cuestionan las características o actitudes de nadie. Conflicto. El grupo ejerce presión hacia el cambio, pero el adolescente se mantiene resistente ante el mismo. Esta situación puede desembocar en conflictos interpersonales e intrapersonales. Cambio. Existe presión para el cambio y el adolescente busca y se muestra dispuesto hacia el mismo. Esta situación desemboca en una evolución de las características personales de los miembros del grupo hacia otras que se consideran más deseables, sean positivas o sean negativas. Sean positivas o sean negativas. Muy bien. Voy a dejar. Muy bien. Rápidamente he pasado, como dije, no fui argumentando cada cosa que le iba compartiendo porque quería pasar todo esto en las 2 horas y gracias a Dios que lo pude pasar. Sí, porque ya está, aquí tenemos las 21:57. Bueno, la próxima clase, esta clase era más de información, ¿verdad? Bastante contenido, pero la próxima clase vamos a ver algo más práctico y también algo más que nos ayuda a cómo tratar con conflictos, cómo apoyarlos, cómo trabajar con ellos desde nuestra cierta paternidad, maternidad y también de nuestra pastoral, nuestra pastoral. Eh, bien, quisiera que pudiéramos, no sé, quizás unos breves minutos, nos quedan, vamos a orar, pero antes hay algo que quisieran compartir como una retroalimentación en cuanto a lo que se ha dicho, eh, o, o qué, cierto, el Señor nos ha estado esta tarde desafiando, qué nos ha mostrado como para orar, como para cambiar o como para reforzar, quizás algunas cosas sí estamos haciendo. No sé, dejo la palabra si alguien tenga algo que... siempre me gusta que haya retroalimentación. No voy a hacer preguntas, pero Sobre el grupo de adolescentes que son un grupo, una etnia no alcanzada, exacto. que podamos orar igual en esa dirección de reforzarnos, que el Señor nos dé.
estrategia para alcanzar esa etnia a nuestro alrededor, Amén. adolescente. Sí, vamos a orar por eso. Sí. ¿Qué más? Me estaba acordando recién de que dice que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ¿cómo deletrean la palabra amor? Ellos la deletrean tiempo, tiempo. ¿Y eso qué significa? Nosotros como adultos, padres y también líderes, el tiempo que dedicamos a esto, a capacitarnos, porque queremos que Dios nos ayude, ¿cierto? Tiempo también de calidad con ellos, hacer actividades de calidad con objetivos que nos lleven, ¿cierto? A que ellos cumplan el propósito por el cual Dios los tiene en esta tierra. Tiempo, todo eso requiere tiempo. O sea, yo amo a los jóvenes, yo amo esta etnia no alcanzada, entregando tiempo, capacitándome, orando, estando con ellos. También quiero que oremos en este sentido. Dios nos dé tiempo de calidad para trabajar con ellos. ¿Alguien más? Y vamos a ir a orar. Bueno, ahí veo Marcos Vidal, Cristina Ríos, Sarita, Danitza, Melanie, ¿quién más está? Jeremías, Pedro. Hay dos Pedro Ríos y Pedro Núñez. Bueno, si no hubiera nada más, entonces vamos a ir a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y después les voy a entregar el material. ¿Ya? ¿Hay alguien que quiera orar? Sienta en su corazón orar para que yo no le diga a nadie. Le dejo la oportunidad para que nos despida y dé gracias a Dios. ¿Quién dijo yo quiero orar? Nombre usted a cualquiera que esté ahí de los participantes, pastora. Ya, voy a ver. Marcos Vidal, eh, es el mismo apellido, familiar. Hola, Marcos Vidal, voy a pedir que tú nos despidas en oración. ¿me escuchan por ahí? Sí, muy bien. Sí, es que voy viajando en un bus Ah, de Chiloé a Valdivia, ¿en serio? pero sí, sí, por eso se me iba a rato la conexión. Ah, ya. Sí, también con, igual me sirvió bastante la información final que alcancé a captar, porque de hecho ando en un tema de mi hija, de una de mis hijas, sí, dedicando un poco de amor a esa criatura. Qué Eh, bien. pero tengo que volver a retomar la clase, volver a verla, creo que la volver a verla grabada, Sí, la con la ayuda del grabación. Señor. Así Ya. que ya, pues, acepto este desafío. Amén. Bien. Padre Celestial, delante de tu presencia, hoy en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor que has tenido con nosotros, por tu Amén. cuidado, Señor, por tu bondad, porque has permanecido fiel a pesar de todas nuestras situaciones, Señor. Te Sí. doy gracias, Señor, porque nos pones en nuestro camino, Señor, estos desafíos maravillosos, que no solamente son conocimientos, sino que podamos, ya los que somos padres, poder aplicarlo. Mm, amén. Primeramente, nuestra familia, Señor, luego también enseñanza, podamos atesorarla en nuestro corazón. Abre los caminos, Señor, donde hayan de ser entregadas, Señor amado. Prepara el Mm, corazón de los que hayan de escucharla de nuestros labios, Señor, y mm, que un día así podamos llegar a cualquier lugar a hablar de ti, Señor, podamos también tener las herramientas para poder alcanzar a estos adolescentes, Dios eterno, que muchas veces excelente. son olvidados, Señor, son Mm, segregados, no comprendidos, Señor. mm, Te rogamos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que amén. establezcas tu conocimiento en nuestro corazón y que pueda ser aplicado, Señor,
Bendice a cada uno de los que están conectados a esta reunión. Amén. También puedas ayudar a nuestra hermana que está entregando el conocimiento, Señor. Danos Amén. la gracia, Señor, tanto para entregar como para también poder comprender, Dios eterno. Sí. Gracias, Señor, te pedimos por esa etnia no alcanzada, Señor, que están allí esperando, Señor, a los enviados. Dios eterno, ayúdanos, si algún día podamos llegar, Señor eterno, o el que está haciendo el trabajo, Señor, tú puedas ayudarle para alcanzar también a esos adolescentes que nunca han escuchado de Amén. tu nombre ni de tu palabra, Señor. Amén. Rogamos, Dios eterno, por cada fundación, por cada ministerio. Señor, ayúdanos. Tu oración, esta oración tiene poder, Señor, unidad a ti, junto a Amén. nuestros hermanos. Pedimos, Señor, Sí, papá. que nos fortalezca, Señor, tú seas glorificado, Dios eterno. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, mi hermano Marco. Bien, yo dejo a Pastor David. Ustedes, Bueno, dar gracias por este tiempo. Ya partimos con la primera clase. Está en dos partes al mismo tiempo, que hoy día fue el culto Pentecostés y lo estaban transmitiendo por Facebook, así que mientras escuchaba la clase, por otro lado escuchaba el culto. Eh, Bien, damos gracias por este tiempo. Nuestro hermano Pedro Núñez, que está ahí en este momento escuchando igual, con nuestra hermana Sara Vidal, fueron invitados por nosotros a este curso. Así que damos gracias porque después pueden participar. Nuestra hermana Sara asiste a nuestra iglesia, es la mamá de Valentina que asiste a los jóvenes ahí. Así que damos gracias por el grupo que pudo asistir y el próximo sábado entonces nos reunimos a la misma hora para la segunda parte, ¿cierto?, de esta parte de la adolescencia. Muy bien, Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, mañana un bonito culto en sus en propias iglesias, ¿cierto? Dios les bendiga y les use. Gracias, pastor. Gracias, pastora Nelly. Sí, Gracias. Sí, Muchas gracias. bendiciones. Nos vemos. mi hermano Pedro, gracias a todos. Abran voy a pantalla, enviar el despídanse. material.